Bueno, ¿con dedicación o no? Con indicación para Alan. Con dedicación para Alan. Bueno, iniciamos el sábado anterior con la parte de la explicación sobre cómo se determina el orden de reacción, ¿sí? Química, el orden de reacción asociado a un problema que de hecho está aquí. El problema es este, donde nos mencionan que se realiza un estudio con los resultados experimentales de la decoloración de azul de mezclilla, 30 partes por millón, que se llevó a cabo en un reactor tipo batch, con 0.45 gramos de fotocatalizador de dióxido de titanio. Obtener el orden de reacción, obviamente, una vez que ya se obtiene la orden de reacción, se determina la constante de velocidad. Y por último, el volumen del tanque del reactor. Es decir, el problema en específico es llegar al diseño de un reactor tipo batch para trabajar un proceso de degradación de azul de mezclilla. Nosotros ya vimos cómo se obtiene el orden de reacción. Nos quedamos de cómo procedía el uso de la constante de velocidad. Sin embargo, sí determinamos la constante de velocidad. Ahora, ¿qué nos faltaría? Determinar el volumen del tanque de reactor. Prácticamente nos queda abierto la parte del diseño. Vamos a terminar el diseño. Todo esto ya lo vimos. Todo esto. Así que nos quedamos precisamente aquí, donde determinamos las ecuaciones que vienen o que se determinan en cada una de las gráficas. Por ejemplo, ya definimos que nuestra orden de reacción es de orden 1. ¿Y aquí qué vamos a estar utilizando? A ver. Me voy a apoyar con esto aquí. Por ejemplo, ¿cómo determinamos el orden de reacción? ¿Cómo lo hicimos, jóvenes? ¿Cómo dijimos? Es de orden 1. ¿Cómo lo definimos? Las fórmulas, Ajá. las todas. Así es. Después no están graficadas, viendo la cuadrado sea. El comportamiento, ¿no? El comportamiento de mis datos una vez que yo los evalué, suponiendo si era de orden 0, orden 1 o orden 2. El método que estamos aplicando es el método integral, que hay que recordar que el método integral te da esa opción de que tú supongas el orden de reacción. Vas a decir, yo supongo que es de orden 0 y aplico entonces la fórmula para orden 0. Supongo que mi orden de reacción es 1. Aplico la ecuación que corresponde a orden 1. O supongo que la reacción es de orden 2 y aplico la ecuación para orden 2. Una vez que yo aplico cada uno de ellos, voy a obtener datos, resultados, que en este caso son estos. Cuando yo evalúo, obtengo esto para orden 0, para orden 1 y para orden 2. Sin embargo, al graficar, es una manera de empezar a decidir qué orden de reacción le corresponde a mi reacción química, valga la redundancia. ¿Cómo lo defino? Aquella curva que se genere en mi gráfica, donde el comportamiento sea, en este caso, lineal. ¿Cómo sé que es lineal? Bueno, me apego a la R cuadrada.
En este caso el comportamiento de mis datos casi es una línea recta, casi porque no lo es. Si fuera una línea recta, completamente aquí el valor sería de 1, pero es de 0.9852. Lo comparo con los demás y, por ejemplo, para orden 0 es de 0.78. Lo comparo para orden 2 y es de 0.79. Entonces, aquella gráfica que sea, en este caso, aquella gráfica donde sus resultados sean con una tendencia más lineal o la R cuadrada se acerque a 1, este va a ser el orden de reacción. Por lo tanto, inferimos que R cuadrada para orden 1 es de 0.98. Entonces, por eso nosotros destacamos que la reacción es de orden 1, por el simple hecho del comportamiento de los resultados, que son un poquito más lineales. En este caso, la R cuadrada es de 0.9852. No puede ser de orden 0, porque es 0.78. No puede ser de orden 2, porque es 0.79. Es de orden 1, de 0.9852. Ahora, otra característica para orden 0 es que la mayoría de las reacciones que son de orden 0 comúnmente son de gases. Nosotros aquí tenemos una solución. Entonces, no podría ser de orden 0, porque la mayoría de las reacciones de orden 0 son gases. La mayoría. Bueno, entonces yo clasifico lo siguiente, o sea, es como que para ir deduciendo y digo, para orden 0, tal R, tal ecuación. Para primer orden, tal R y tal ecuación. Y así para orden 2. Nosotros definimos que es de primer orden. ¿Qué quiere decir? Que esta es la R cuadrada y esta es la ecuación con la que yo voy a estar trabajando. De aquí yo voy a obtener la constante de velocidad. Habíamos hecho una analogía con respecto a la ecuación de una línea recta, ¿sí se acuerdan? Donde decíamos que, vamos a ponerle el mismo color, que Y es igual a mx más b, donde Y, ¿sí? En este caso, de acuerdo a mi gráfica, Y viene siendo esto, el logaritmo de la concentración inicial entre la concentración final. Eso es Y. Donde M es la pendiente, pero asociado a lo que yo quiero es la constante. X, que es X también, es el tiempo. Y B es el origen de la recta. Bueno, a ver, entonces, resumiendo, un momento, no quiere, a ver. Se traba. Un momentito. La tecnología, ahí está. Entonces le decía que en este caso lo que sí nos interesa saber es la constante, que en este caso sería la pendiente va a ser igual a la constante, por lo tanto va a ser 0.007664, y aquí hay que ver las unidades. Las unidades en este caso, cuando se trata de una reacción de orden 1, queda toda esta información queda con respecto al tiempo. Segundos, minutos. Así es. Entonces, podríamos decir que queda en función de los minutos, porque son minutos, ¿no? De acuerdo a los datos que tienen de... Son minutos. Entonces queda... A ver. Queda el valor de la constante entre el tiempo,
que es minutos, constante sobre minutos, pero comúnmente, pues por eso lo estoy haciendo ahorita, queda constante sobre minuto. Nosotros no vamos a manejar, por ejemplo, 0.07664, o sea, en minutos. O sea, no es como que... no por minutos, es la constante sobre minutos. Sí, la constante sobre minutos. Pero, obviamente así no lo vamos a dejar. Se ve muy... no es estético, entonces lo que hacemos es subir los minutos y quedaría minutos a la menos 1. Entonces, ahora ya tiene unidades. La constante, cuando se trabaja o se define que la reacción es de primer orden, es el tiempo a la menos 1. Si hubiera sido segundos, aquí sería segundos a la menos 1. Como es minutos, minutos a la menos 1. Si fuera horas, horas a la menos 1. Siempre y cuando hablemos de una reacción de orden 1. Bueno, ahora, ¿qué procede de aquí? Hay que obtener lo que se conoce como tiempo de reacción. Nosotros, experimentalmente, si nos vamos al ejemplo, son 360 minutos. Sin embargo, es de la parte experimental. Pero también entendemos que nuestra reacción no tiene un comportamiento lineal 100%, ¿sí o no? Tiene un comportamiento, incluso con la R cuadrada, que tiene un comportamiento de 0.98, o sea, no es tan lineal. Entonces, experimentalmente y asociado a la constante, hay que obtener un nuevo tiempo. Sabemos que tarda 360, pero para seguir la linealidad puede cambiar la parte del tiempo de reacción. Entonces, hay que obtener ese tiempo de reacción, pero considerando la constante de velocidad y el grado de conversión, donde la constante ya la conocemos, pero el grado de conversión no la conocemos. Hay que determinarla de la siguiente manera: es igual a 1 menos la concentración final entre la concentración inicial. Así que, a ver, ¿cuánto equivale el grado de conversión, jóvenes? Determínenlo, por favor. ¿Cuándo la constante vale esto? ¿Cuánto vale el grado de conversión? ¿Y cuánto vale el tiempo de reacción? Determínenlo, por favor. Permítanme. Entonces, evaluando la parte y el ajuste del tiempo de reacción, es necesario utilizar el valor de la constante de velocidad y determinar el grado de conversión. Repito, el grado de conversión no es otra cosa más que considerar cuánto tenía yo de reactivo al inicio y cuánto tenía yo de reactivo al final. El grado de conversión es todo eso que se transformó de reactivos a productos. La fórmula es de la siguiente manera, donde yo considero la concentración final entre la concentración inicial. Les decía que la nomenclatura, en este caso, sería esto, y para este sería esto. Ahora, el hecho que yo los meta en corchetes no es porque a mí me guste meterlo en corchetes, es nomenclatura de cinética. Cuando ustedes vean un valor o una variable en un corchete, a nosotros lo que nos está indicando es unidades de concentración. No es que yo venga y quiera meterlo en corchetes, hay una razón. Entonces, en la parte de esta información, quiere decir que tengo aquí concentración de A, concentración de A. Solo lo que cambia es que aquí tiene 0, significa que esta es la concentración del reactivo A
en un instante de tiempo, en cualquier instante del tiempo. En este caso es la concentración al final de la reacción. Y en esta parte es la concentración de A por el subíndice 0 es al inicio de la reacción. Bueno, evaluando la parte de el grado de conversión y junto con la constante de velocidad, les tiene que dar un tiempo de reacción ajustada de 391.67 minutos. ¿Estamos de acuerdo? Sin embargo, cuando tú trabajas en el laboratorio, hay un tiempo, bueno, que en este caso le denominan como tiempo muerto, pero tiene que ver con las preparaciones de algunas cosas previas a llevar a cabo la reacción. Por ejemplo, la preparación de tu solución, agarrar tu solución y colocarlo a tu reactor. O sea, son actividades que conllevan, que no son directamente de la reacción, pero sí que son previas a la reacción. A eso se le conoce como un tiempo muerto. Comúnmente en un reactor tipo batch se maneja que alrededor de un tiempo muerto de 30 minutos. Ahora, con el tiempo de reacción y el tiempo muerto, tú generas un tiempo de ciclo. Es decir, hay que sumar el tiempo de reacción más el tiempo muerto, que son de 30 minutos. ¿Cuánto les da? 421.67. A eso se le conoce como tiempo de ciclo. Sin embargo, para usos, no lo vamos a manejar en minutos, lo vamos a manejar en horas. A ver, revisen si está correcto esta parte. Revisen que sean los 4:21 y las 7 horas con .03 horas. 7 horas, .03. ¿Sí? Ok. Entonces tenemos el tiempo de reacción, el tiempo muerto y el tiempo de ciclo, que es la suma de reacción más el tiempo muerto. Ahora, ya tenemos definido el tiempo. Vamos a la parte del volumen. El volumen de reacción se va a obtener para un reactor tipo batch con esta fórmula. Esta es específicamente para un reactor tipo batch. ¿Qué se menciona? Que el flujo del reactor es igual al volumen de reacción por la concentración final entre el tiempo de ciclo. El flujo de reactor es en miligramos sobre horas. El volumen de reacción, que de hecho es lo que se quiere calcular, nos tiene que dar en litros. La concentración final es en partes por millón o miligramos sobre litro, que es un poquito más fácil para la eliminación de unidades. Y el tiempo de ciclo es en horas. Bueno, entonces comentábamos que vamos a calcular el volumen de reacción. El volumen de reacción se va a ocupar esta fórmula. Sin embargo, pues no lo podemos utilizar de forma directa, porque realmente está en función de determinar el flujo del reactor. Que yo aquí en este caso, como es un tipo batch, posiblemente yo le cambie como carga del reactor. O sea, el trabajo de un batch es que no tiene flujo. Posiblemente está mal empleado un poco el término, pero lo vamos a manejar como tal. Entonces, la fórmula sería volumen de reacción es igual al flujo del reactor por el tiempo de ciclo sobre la concentración final, y así es como quedaría. Yo les comentaba, la concentración final es lo que nos quedó después de la reacción, que fue de 1.491, solo que nos da en partes por millón. Sin embargo, una parte por millón es igual a 1 miligramo sobre litro. Entonces ya tenemos el primer dato. El segundo dato es el tiempo de ciclo, mismo que considera el tiempo de reacción ya ajustado, el tiempo muerto por la preparación de la solución, por el traslado, por el vaciado hacia el reactor tipo batch, nos dan el tiempo de ciclo, que es de 7.03 horas. El único detalle que nos hace falta es el flujo, ¿no?, del reactor, que es un flujo másico
y el cual va a estar definido a partir de la masa, ¿sí?, del componente, en este caso de la masa del azul de mezclilla, entre el tiempo de reacción, pero experimental, que eran 360 minutos, el cual lo vamos a cambiar a horas, que serían 6 horas. Entonces, 30 partes por millón, que es 30 miligramos sobre litro, son 30 miligramos de azul de mezclilla entre 6 horas. Y nos daría un total de 5 miligramos sobre hora, ¿no? Bueno, y aquí lo tenemos. ¿Sí les da esto, no? Esto, 5 miligramos sobre hora. Y ahí está. ¿Sí les da 23.5674 litros? Bueno, eso lo van a convertir a metros cúbicos. A ver. Un metro cúbico tiene 1000 litros. A ver, revisen si es correcto lo que les escribo aquí, por favor. 23.50, a mí me da diferente. Otra edad. 5 por 7.03 entre 1.491 me da 23.5747. Bueno, es que yo tomé todos los decimales, aunque nomás puse esos. No, Yo lo hice en Excel. ¿en el 7.03 o en cuál? Sí, pero yo lo hice en Excel, miren. Yo el resultado está en Excel, ¿no? Ah, sí, ya. Es que miren, Va a ser 1.491. aquí está, miren. Aquí. 23. Oye. A ver, pero tiene los mismos valores. Sí, pero es Excel, o sea, el Excel viene desde aquí. Todo. Y, a ver, creo que aquí está equivocado también. Punto cero, aquí sería punto 03. Aquí. Sí, ¿verdad? Sí, aquí está mal. Por eso digo chequen, porque 23 entre 1000. sería 0, ¿no? Sí, 0.23. 0.23. Ah, bueno. Y ese valor vamos a obtener el diámetro de nuestro reactor. El diámetro de nuestro reactor se calcula, pues vamos a pensar, como es un reactor tipo batch, a ver, jóvenes, es un cilindro, ¿sí? Desde ese punto de vista se propone esa ecuación. No es de la nada, es por la geometría que va a tener mi reactor, que en este caso va a ser un recipiente. Lo vamos a ver como un cilindro. Por eso se propone esta ecuación, porque esta ecuación no es propia de cinética, es propia de la determinación de volúmenes de cuerpos geométricos. No es propia de la parte cinética, pero está asociado a la geometría que yo estoy proponiendo del reactor, que en este caso va a ser un cilindro. ¿Sí? Entonces, la fórmula como tal, yo quiero diámetro, hago el despeje y me queda raíz cúbica de volumen de reacción entre pi sobre 4. A ver, revisen si da los 31.07 centímetros, por favor. A ver, revisen bien, por favor. Porque los datos los tenemos en metros, parece. Ahora que ya tenemos la parte del volumen, hay que determinar el diámetro a partir de esta fórmula que es asociado a la parte geométrica que esperamos que va a tener nuestro reactor, que es un cilindro. Hacemos los despejes y demás y nos queda pues la raíz cúbica del cociente que se obtenga de dividir el volumen de reacción entre pi sobre 4. El diámetro
Cuando ustedes sustituyen aquí, le tienen que dar en metros, pero para usos, pues se determina en centímetros. Es una forma de verlo un poquito más, dimensionarlo un poquito mejor. No es lo mismo que yo diga punto 31 metros, es que les diga va a medir 31 centímetros. Espacialmente es mejor, ¿no? O sea, es más fácil asociarlo. Por ejemplo, esta botella, ¿cuánto crees que mida? Sí, ¿no? Creo que un poquito más. Como 38 más o menos. Por eso se hace la parte de la conversión. Ahora, obviamente, nosotros acabamos de determinar el diámetro. Esto. ¿Qué nos falta? La altura. Pero depende del volumen también, pues también depende de la altura, ¿no? En este caso, la altura del reactor se obtiene con esta fórmula. Considerando el diámetro y una relación de 0.75. ¿Por qué el 0.75? Se entiende que cuando usted va a estar trabajando el reactor, va a tener cierta agitación. Va a ser esto. Y si yo digo que tengo un volumen de 23 litros, ¿sería lógico hacer un tanque o diseñar un tanque exactamente a los 23 litros? No, ¿verdad? Siempre se tiene que dejar un margen de seguridad. En este caso están metiendo un margen de seguridad del 25%. Por eso se divide el diámetro entre 0.75. Nada más es para el batch. Eso es para el batch. Y repito, ese 0.75 deriva de que yo estoy suponiendo un 25% extra de la altura que puede tener mi reactor. Y ese 25% es un margen de seguridad. Por eso la relación es 0.75. Pero no tiene unidad, solo Es es porcentaje, por eso le pongo, en vez de 75%, le pongo 0.75. Ahora dígame cuánto da la altura máxima entonces. ¿Cuánto? No le escuché. 41.43. Ah, ok. Entonces, con eso ya terminamos de diseñar nuestro reactor. Nuestro reactor va a trabajar con un volumen de cerca de 24 litros. Va a tener un diámetro de 31 centímetros, más o menos así. Y una altura así, de 40 centímetros. Una cubeta casi. Un poquito más grande de una cubeta de 20 litros, ¿no? Más o menos. Entonces, con eso ya nos damos cuenta las dimensiones que va a obtener nuestro reactor. Es como decir ¿cuánto diámetro tendríamos en esta botella? ¿Cuánto se imaginan? Como 5 centímetros, ¿no? No, Ahí, como 8. como 8 centímetros de diámetro. ¿Cuánto de altura? Como 38 le decía, ¿no? Vamos a suponer que este sea el volumen, como cuánto, 7 litros y medio. Prácticamente tendríamos aquí como medio litro. Con un margen de seguridad del 25%. A ver, multipliquen 500 por 0.25. Nada más por una idea. Por 0.25. 125. ¿Vale? 125. 125, serían 625. Entonces prácticamente yo dejaría un margen de seguridad más o menos por ahí. Miguel, pero si multiplicamos el diámetro, perdón, dividimos el diámetro entre 0.75, el diámetro es en centímetros, ¿verdad? ¿Otra vez? ¿Tú eres el centímetro? Sí, la altura es en centímetros. Y el diámetro también es en centímetros. También es en centímetros. Pero entonces, 0.3107 entre 0.75. No, porque el punto no es En metros. Usted lo está haciendo en metros. 31 está en metros. Perdón, eso es cierto, lo dejé en metros, el 31.07. Ay, Dios mío. Las grandes. Dios mío. Le da grandes batallas a. Pero dice que yo soy no me lo tomo. Si no la revientas,